Bueno, comenzamos, nos quedamos entonces con el personaje clave, Rahab y Acán. Sabemos de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Muy bien, la que escondió a los espías. Luego vamos a ver si lo que hizo estuvo bien, estuvo mal. Y Acán, que tomó del anatema. También les acabo de decir a ustedes, antes del desperfecto técnico, que debíamos recordar fechas que ustedes ya seguramente se las memorizó. Y las podemos recordar, entonces, cuáles son las fechas que tenemos que tener en cuenta y vamos a hacer esta práctica. Si nosotros estamos ahora en la conquista, que es el 1406, uy, qué mal que está esto. Perdón, vamos a hacer eso. Estamos en la conquista 1406. ¿Ok? ¿Cuál es la fecha anterior entonces? 1446, que fue el Éxodo. Perfecto, porque son 40 años, ¿cierto? Y 2166, que es la primera fecha que vamos a recordar, que es Abraham. Entonces acá tenemos el Éxodo, luego acá tenemos la conquista, luego de la conquista tenemos el 1051, que es el comienzo del reino. Y luego vamos a tener 40 años de David, 40 años de Saúl, 40 años de Saúl, 40 años de David y 40 años de Salomón. Y luego llegamos al 951, que es la división del reino. Bueno, de 720 tenemos el ataque de Asiria contra el reino del sur. Bueno, y todas son fechas que tenemos que recordar para los exámenes. Al final, aunque parece difícil, al final, tanto que vamos a repetir estas fechas nos van a quedar en la memoria. Ahora avanzamos, luego de ver la conquista. Uno de los temas clave entonces del libro tiene que ver con la tierra, obviamente. Todo tiene que ver con la conquista de la tierra prometida. Entonces pensamos en la conquista de la tierra, en la tierra conquistada. ¿Se conquistó toda la tierra? No, parece que no. Por lo que nosotros vemos, hicieron gran parte del trabajo, o sea, la primera fase del trabajo, pero aparentemente no completaron toda la conquista. Y ahí en el 11 acabamos de ver, en el 11, Josué 11:16, donde vemos que no solamente que ellos entren a la tierra, sino que ellos entren y combatan en la tierra, tenía que ver con el propósito de Dios. Los israelitas hubiesen entrado quizás a hacer las paces con los enemigos, pero el mandato de Dios era que ellos exterminaran a los pueblos para no contaminarse con los pueblos que ahí estaban habitando. Entonces, vemos aquí en el 11:20 dice, porque esto vino de Jehová. ¿Qué vino de Jehová? Que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Parecido, ¿no?, a Egipto con el faraón, ¿no?, que endureció su corazón. En este caso, Dios soberanamente está endureciendo el corazón de los enemigos con un propósito, para que resistan en guerra. Así que, aunque Israel hubiese querido eludir el combate iba a producirse, no iba a ser pacífico, iba a haber una batalla para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego pensamos en la tierra sin conquistar, en todo lo que todavía no se había conquistado, y vemos aquí entonces las fases en el 17:17. Dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no vas a tener una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque ahora es bosque, o sea, aunque es bosque,
tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú, ¿quién? Efraín, ¿cierto? Y Manasés. No toda la nación, sino ellos, los van a desmontar, lo van a poseer hasta los límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes. Esto denota que aunque ya estaban en la tierra, todavía había lugares donde había enemigos que tenían poder, habían carros, habían caballos. En el 18.3 vemos lo mismo, esta idea que había todavía tarea por hacer. 18.3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? O sea, ya se habían acomodado en las casas y dijeron, bueno, no sé, esto de seguir combatiendo, y aquí Josué los está exhortando a que dejen de ser perezosos y completen entonces la tarea que habían comenzado, pero que todavía quedaba por hacer. Y en el 23.4, Josué 23.4, he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas, como las que quedan. O sea que habían ciudades que habían sido destruidas, pero todavía habían ciudades que no habían sido destruidas. Y esto es desde el Jordán hasta el Mar Grande. ¿Cuál es el Mar Grande? Muerto. ¿Cuál? Muerto. ¿El Mar Muerto? No sé. Palestina, más o menos para ubicarnos, quizás sería mejor que tomen una hoja en blanco. Es bueno que después de alguna manera nos recordemos de memoria, lo vamos a recordar después también, el mapa. Más o menos por acá está Egipto, el río Nilo, aquí está el desierto por donde ellos cruzaron, luego aquí, bueno, acá está Moab, acá está el Mar Muerto, acá está el Jordán, luego viene un mar más chiquito. ¿Qué mar es? El mar de Galilea, de donde era el Señor. ¿Recuerdan? Que muchas veces el Señor de aquí pasó en bote, y aquí estaba Decápolis, donde una de las ciudades de Decápolis era Gadara. ¿Y en Gadara quién estaba? El Gadareno, ¿sí? Eso fue mucho después, obviamente. Entonces estamos hablando la tierra prometida. Aquí hay un mar, el Mar Grande, que es el Mediterráneo. ¿Ok? Entonces, desde aquí hasta el Mar Grande, ¿sí? Y le da los límites, ¿sí? De cuál era la tierra que tenían que poseer. Bien. Pero el punto C, vemos que hubo un fracaso, y el fracaso tiene que ver con no completar definitivamente la conquista. La conquista nunca se completó. Y la pregunta es si nosotros podemos pensar en que si realmente ellos recibieron la tierra cuando no la conquistaron completamente. O si la conquistaron completamente en un momento determinado, si tomaron posesión, si la promesa que Dios le hizo a Abraham era que esa posesión iba a ser temporaria o iba a ser permanente. Si el pacto era un pacto temporario o un pacto eterno en cuanto a la tierra. Luego, sobre el final, vamos a hablar un poco más acerca de estas cosas. Pero hubo un fracaso, no conquistaron la tierra. Hay versículos que nosotros, los hemos visto que fueron negligentes. En el 15:63. Creo que lo vimos. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos.
no los pudieron echar. Y quedaron ahí en Jerusalén. O sea, esa ciudad era una ciudad donde estaban los jebuseos, la ciudad se llamaba Jebú. Y quedaron ahí. Y dice, están ahí en Jerusalén hasta hoy, ¿no? Entonces, o sea, conquistaron la ciudad, bueno, dominaron la ciudad, pero todavía habían habitantes jebuseos en ese lugar. Así que no completaron la tarea que Dios les había dado. Tenemos un mapa aquí de la conquista. Creo que lo había puesto por aquí. A ver si se puede ver. Aquí un poco. Esto me debería poder dejar ampliarlo, ¿cierto? Zoom. Como les decía antes, bueno, aquí tenemos el Jordán, aquí tenemos el Mediterráneo o el Mar Grande. Así es como entraron, cómo se ubicaron las tribus. Recuerdan que de este lado del río de Jordán quedó Rubén, quedó Gad y quedó media tribu de Manasés. Aunque ellos entraron a la conquista, luego regresaron hacia su territorio. Y vemos aquí Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, todas las tribus. Pero nunca Israel, por ejemplo, llegó a conquistar Tiro. Jamás, ni hasta hoy. Nunca. Y era parte del lugar que tenían que conquistar. Nunca llegaron hasta ahí. Luego vamos a ver también este mapa, porque es interesante. Porque cuando hablamos de los jueces, a veces podemos llegar a pensar, bueno, me estoy adelantando, pero ya que tenemos el mapa acá, cuando pensamos en los jueces, pensamos que había un juez que gobernaba sobre toda la nación, sobre las 12 tribus, pero no es así. Los jueces estaban por zonas, por distintas zonas. Entonces acá tenemos Otoniel, donde estaba, Sansón, donde estaba. Entonces Sansón en el 11, estábamos arriba. Anda Sansón, acá. Entonces ves, Sansón, cuando nosotros vemos en los relatos de Sansón, él estaba peleando con los filisteos, es en esta zona. Pero simultáneamente había otros jueces también peleando con enemigos en otras zonas, ¿no? Entonces son simultáneos, no es que tenían un juez y luego otro juez lo sucedía y otro juez lo sucedía. Pero eso lo vamos a ver en Jueces. Okay. Bien. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué tenemos? Entonces hablamos del fracaso, no completaron la conquista. Hablamos ahora de la posesión, o sea, un montón de versículos ahí hablando de la posesión, del desposeer. Y hay un gran debate que divide a grupos de hermanos en la fe con respecto a si Dios cumplió su propósito con Israel o no lo cumplió, si realmente la promesa que Dios le hizo a Israel de darle la tierra fue cumplida o no, o nunca llegó a poseerla. Luego la ley, se menciona mucho la ley. Otro tema clave también es la obediencia y la desobediencia. Vemos mucha obediencia, pero también mucha desobediencia de parte de Israel. Temas clave, obviamente, Moisés y Josué. Y entramos a las dificultades claves. Vamos, dificultades claves. Les doy las opciones y ustedes me dicen cuál es la correcta. Dificultades clave. La naturaleza de la conquista, una conquista militar unificada, fue una infiltración pacífica, fue una rebelión de campesinos o fue un repoblamiento. O sea,
Tenemos aquí, por ejemplo, a los liberales que dicen, no, en realidad no fue una batalla, fue simplemente una revuelta de campesinos. ¿O fue una infiltración del pueblo de Israel pacífica? ¿Ustedes qué creen? ¿Fue pacífico? Ok. B. Muy bien. Fue una conquista militar unificada. Esa es la respuesta correcta, ¿no? ¿Aprobamos? Sí, vos solo. Ok. Fue una conquista militar unificada. Punto 2, el genocidio de los cananeos. Tenemos también 3 opciones. Ok. Mucha gente tiene problema con esto de cómo es que Dios haya mandado a matar a tantas personas. Opción A. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y es por eso que ocurrió el genocidio, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más, ¿cómo podríamos decir? Más hostil, bélico. Vengador. Y el del Nuevo Testamento no. ¿Eso puede ser una opción correcta? No. Dios no cambia, ¿cierto? Dios es el mismo, siempre. Dios no cambia. Otra opción. Los israelitas malinterpretaron el carácter de Dios, que al fin y al cabo es un carácter de amor. Es decir, los israelitas no entendieron. Dios es amor, pero a ellos se les dio por la batalla y fueron y mataron a todos cuando no era lo que tenían que hacer. ¿Puede ser una opción correcta? ¿Qué creen? No, la tachamos entonces. Opción C. La verdadera e inmutable justicia de Dios se revela en el juicio, debido a que la Iglesia no es una teocracia, el genocidio no es un mandato para la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Dios es inmutable, o sea, no cambia, obviamente, y su verdadera e inmutable justicia se revela en el juicio. Obviamente esto no nos toca a nosotros, ¿sí?, como Iglesia, porque nosotros no estamos en una teocracia, ¿no? No es Dios nuestro rey y nosotros debemos obedecer a Dios. Ellos sí, en ese sentido, ¿no? Era su rey. Ok. ¿Puede ser correcta? No hay mucha opción, así que sí. Sí. Vamos a poner correcta. Ok. Bien, entonces nos vamos a otra opción. La promesa de la tierra en el pacto abrámico. Bueno, también acá hay diferentes posiciones ahora entre creyentes. Hay creyentes que creen que esto fue cumplido completamente y el pasaje favorito de los que sostienen esto es el 21:43, donde dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Entonces dicen, si Dios se entregó, y acá dice que Dios cumplió su promesa, entonces la promesa que Dios tenía para con el pueblo de Israel con respecto a la tierra prometida, la promesa que hace Dios con Abraham, ¿recuerdan esa promesa? ¿Recuerdan que va a ser un pacto con Abraham? Entonces van a hacer un pacto conforme a la cultura de ese tiempo. Dios le pide a Abraham que tome animales y los parta al medio. Entonces hay animales partidos de un lado y del otro, hay sangre en medio. Y por ese lugar donde había sangre, las personas que hacían el pacto, así se hacía en ese tiempo, las personas que iban a hacer un pacto entonces pasaban
por las mitad y por el camino ensangrentado, recordándose el pacto que estaban haciendo y como referencia que si alguno no cumplía el pacto quedaría de la misma manera que esos animales. Cuando Dios va a hacer el pacto con Abraham, no pasa Dios con Abraham haciendo ese pacto, sino que Dios lo hace caer en un sueño a Abraham. La palabra que se utiliza es la misma que cuando Dios, digamos, es como que lo pone en coma, como a Adán cuando lo duerme para quitarle la costilla. Y mientras que Abraham está dormido, hay dos personas de la Trinidad que pasan por ese camino, como no teniendo uno mayor por quien jurar, dijo Dios que juró por sí mismo, darle la tierra a Israel y da todos los límites, y la da como una posesión perpetua, no temporaria. Es allí donde se va a colocar luego el trono de David, donde Cristo va a gobernar en el milenio. Entonces, esa es todavía una promesa que está sin cumplir y que Dios la va a cumplir. Y creo que lo que está pasando ahora en Israel, todo este problema que tiene que ver con la tierra, con esta guerra santa que Dios mandó a hacer, aunque obviamente desde la perspectiva de Dios, Israel es la tierra que le pertenece a Israel y los que lo están atacando son los enemigos a Israel, porque la tierra es de Israel. Y precisamente lo que está ocurriendo es porque Israel nunca hizo lo que debía hacer, de echar a los habitantes de ese lugar, de esa tierra. Y sí es posible que aquí Josué diga que todo lo que dijo Dios se cumplió con respecto a esta generación, y aunque ellos pudieron haber tomado en ese tiempo el control de la tierra, nunca hubo una posesión completa. Siempre hubo lugares donde quedaron sin conquistar. Entonces hay una discusión con respecto a esto, si es que se cumplió, si es que no se cumplió, si el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto perpetuo, eterno, o era un pacto temporario. Entonces hay discusiones, pero son hermanos en la fe. La discusión es una discusión teológica y válida, pero nos encontramos en esta disyuntiva. Entonces, si el pacto es perpetuo, no tiene sentido decir que se cumplió y que ya la tierra ahora, por ejemplo, que no está Israel poseyéndola en ese lugar, se cumplió y ya ahora no debe ser cumplido. Si el pacto es perpetuo, permanente, entonces Israel debería estar en ese lugar. Y nunca estuvo totalmente en ese lugar. Y por eso la opción B refiere a que no fue cumplida completamente. Aquí estamos, no cumplida completamente. Jueces, bueno, ahí vemos, Jueces 2.23 va a decir otra vez que había lugares que no habían sido conquistados. Jueces es muy claro con respecto a esto. Ahora vamos a ver cuando que comienza, dice, y tal tribu no echó a los enemigos de ese lugar, y no lo hizo. En final, el punto es que realmente no hicieron lo que tenían que hacer y no tomaron la tierra realmente. Dios cumplió con su palabra, pero ellos no lo hicieron. Jehová dio la tierra a Israel, pero Israel fracasó en no poseer la tierra por completo. Bien, 4. A ver, ahí vemos. Vamos a leerlo, a ver, Jueces 2.23. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces vemos aquí en este pasaje que todavía Dios había permitido que hubiesen naciones enemigas en ese lugar.
Bueno, vamos a la mentira de... ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la tierra? ¿Alguien estudió o leyó algo o vio algún video con respecto a esto? ¿Saben cuáles son las implicaciones de esto? ¿Saben por qué hay discusiones teológicas con respecto a esto? ¿Alguien? ¿Nunca escucharon? ¿No? ¿No? ¿Saben que hay dos grandes divisiones, por ejemplo, en hermanos de la fe, que unos son amilenialistas y otros son premilenialistas? Dispensacionalistas. ¿Saben? ¿Sí? ¿Y saben que esta es una de las razones por la cual está esta discusión? ¿Ok? ¿Todos conocen a Sugel, Michelén? ¿Ok? ¿Todos lo conocen al pastor Núñez? ¿Ok? ¿Saben que no creen lo mismo teológicamente? ¿Saben eso? ¿Ok? Pastor Sugel es amilenialista y el pastor Miguel Núñez premilenialista, dispensacionalista, premilenialista. Entonces lo que diría Núñez, igual que lo que diría yo, o MacArthur, diría que Dios no terminó con Israel. Que luego, bueno, cuando vayamos al Nuevo Testamento vamos a hablar en Romanos, cuando Pablo habla acerca de que, o sea, nosotros hemos sido injertados en Israel y Israel ha sido desechado no permanentemente. Y Dios va a volver, ¿sí?, a restaurar a Israel. Entonces, una de las discusiones es si Dios terminó su propósito para con Israel, y muchos decimos no, porque fue un pacto perpetuo, ¿no? Entonces ahí empezamos a discutir sobre el reino, y bueno, pero aparte de esa discusión nace de aquí. Si Dios cumplió esta promesa de darle a la tierra perpetuamente a Israel o no. Pero luego lo vamos a ver más adelante, estas discusiones. La mentira de Rahab. Es difícil pensar en la mentira de Rahab porque generalmente, y pasa siempre en la narrativa, cuando nosotros leemos historia, leemos el libro, hay una narración, algo ocurre, y no dice si está bien o está mal, simplemente dice que ocurrió. Y Rahab mintió. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Para nosotros está mal, para ella estaba bien. Ok. Para nosotros estaba mal. Por la ley. Bueno, para los judíos, por la ley, pero ella no era israelita. No era israelita. No. Ok. Pero delante de Dios, ¿está bien o está mal mentir? Ok. El pecado siempre es pecado. Pero Dios la elogia. Y ella se encuentra en Hebreos 11. Pero no por mentir. No creo que Dios elogie la mentira. Lo que elogia a Dios es la fe. Es la fe. Es como Abraham. Dios no le llama la atención que él tenía un montón de esposas. ¿Era pecado? Sí, era pecado. Pero no está elogiando de Abraham que tenía muchas esposas, sino la fe de Abraham. Nos va a pasar lo mismo con Sansón. Sansón, como hombre, o sea, un montón, es un hombre muy, o sea, andaba con prostitutas, o sea, pero sin embargo está en Hebreos 11. Pero lo que Dios elogia es la fe, ¿no? Es la fe. Entonces, bueno, acá tenemos un montón de opciones. La fe es elogiada, pero obviamente la mentira no es justificada. La opción B, obviamente, que la mentira es un pecado menor que otro pecado, eso no es así. O sea, pecado es pecado. Entonces no es una opción. El engaño es parte de la ética de la guerra. Bueno, puede ser. ¿Recuerdan en Jueces 8, en la emboscada de Ai?
Jai, donde Dios le dice, bueno, ustedes lo que van a hacer es van a ir un pequeño grupo al campo de batalla y de repente van a hacer que escapan, ¿no? ¡Ah! Y cuando los otros los sigan, van a caer en una emboscada y los vamos a matar. ¿Eso es mentira? ¿No es un engaño? Es un engaño. Algunos dicen que en la guerra la estrategia, el engaño como una estrategia está permitida. Y bueno, podemos discutir eso. Lo que sí que eso no nos aplica a nosotros no estamos en la guerra, o sea que mentir es pecado, ¿no? Era justo la pregunta que yo iba a hacerles, le iba a decir. Sí. ¿Ustedes qué creen? Esa es una pregunta teológica. Pues ponemos. ¿Puede un cristiano jugar al truco? Como jugar puede, ¿qué dice la Biblia con respecto al juego? Sí. ¿Qué creen ustedes? No, los jóvenes no se juega, pero siempre que me enseñaron y no aprendí nada, pero tengo esa intriga. Sí, hay todas unas cuestiones a veces un poco exageradas. Supongo que algunas estarán fundamentadas, otras no. Yo he escuchado historias como, qué sé yo, con respecto a las cartas, ¿no? Hay gente que, digamos, con el tema de las cartas, o sea, ve que ya simplemente porque es un juego de cartas, es un juego pecaminoso, ¿no? Y realmente hay que entender lo que es un juego y lo que no es un juego. Una vez recuerdo que una mujer me encontró en la calle y creo, el esposo vendía, era vendedor y se dio la conversación, yo le compartí el evangelio y él me dijo, yo soy cristiano, hace tiempo que no congrego, pero en mi casa hay un problema terrible, mi hijo está endemoniado. Y me pidió por favor que pudiera ir a la casa. Y fui, me acuerdo, una tarde y de repente salió la esposa, una mujer toda vestida de negro, con una pollera larga, así toda canosa, con el pelo. Y me hizo pasar y me sentaron en una mesa y estaban realmente ellos como muy, muy preocupados por el hijo. Y la esposa comenzó a decirme que el hijo estaba endemoniado porque agarraba las cartas y le hacía sacar una carta y cuando ella tomaba la carta el hijo sabía qué carta había agarrado. Y yo digo, ese truco yo también lo sé. Otro caso, recuerdo, quizás ustedes lo habrán escuchado, de una maestra de escuela dominical que de repente llevaba a los chicos a su casa para enseñarles la Biblia, pero de repente cuando terminaban antes o no tenía muy bien preparada la clase, les enseñó a jugar a las cartas a los chicos. Y la historia dice que después de unos 20 años, ella está en la iglesia y vienen unos jóvenes y uno de los jóvenes, ¿alguien sabe esa historia o no? Bueno, dice uno de los jóvenes, dice que había salido del alcohol. ¿Por qué? Porque como la maestra le había enseñado a jugar las cartas, él se había dedicado al juego. Y bueno, así, toda una cosa muy, muy terrible, ¿no? Todos en la ruina, ¿no? El diablo los había hecho pedazos. Y todo porque la maestra le había enseñado a jugar las cartas, ¿no? Moraleja. Entonces, todo como muy terrible. Y yo no sé si en realidad todo tiene tal peso, ¿no? De seriedad. A veces cuando es un juego entendemos que es un juego, ¿no? Pero obviamente mentir es pecaminoso. Pero bueno, a veces creo que tiene que ver más bien con la intención que lo hacemos, ¿no? Porque a veces podemos hacer un chiste y también es mentir, ¿no? ¿Ok? Pero deberíamos entender, y lo que sí nos queda claro que obviamente Dios no se agrada de ningún tipo de mentira y deberíamos evitar hacerlo, más si alguien tiene problema con la mentira, ¿no? Ok, para mí Rahab mintió y está mal, obviamente,
Pero Dios no lo está juzgando por lo que ella hacía, porque ella era una prostituta, sino lo que está alabando es su fe. Y algunos podrían decir, bueno, pero que si ella no mentía, entonces hubiesen atrapado a los espías. Bueno, pero eso es pensar que Dios no es soberano, Dios es soberano. Dios podría haberla librado a ella y a los espías de todas formas. Entonces no es una justificación para mentir. A nosotros nos toca obedecer siempre. Bueno, con respecto a que el sol se detuvo, esto lo hablamos. ¿El sol puede detenerse? La Biblia dice que el sol se detuvo. ¿El sol puede detenerse? ¿El sol puede detenerse? Sí, por supuesto que sí. Sí. Amén. ¿Es el sol el que está en movimiento o es la tierra la que está en movimiento alrededor del sol? La tierra gira alrededor del sol. El sol no se mueve, ¿no? Es la tierra, o sea, ¿qué es lo que nosotros experimentamos como noche y día? No es el sol dando vuelta alrededor de la tierra, sino que es la tierra girando alrededor del sol, ¿no? Y girando en su propio eje. Eso es lo que nos hace que nosotros podamos experimentarlo como día y noche. Obviamente lo que la Biblia nos dice es lo que ellos vieron. Ellos vieron que el día se alargó. Eso fue lo que ocurrió. El día fue mucho más largo de lo que debería haber sido y la batalla pudo continuar y ellos vencieron. Ahora, ¿cómo fue que ocurrió? No lo sé. Dios es soberano. Dios maneja los astros, no lo sé. No sé qué ocurrió. Y la idea no es que necesitamos una respuesta astronómica de eso, sino que simplemente saber que Dios alargó el día, hubo más luz de lo que naturalmente podría haber ocurrido. Obviamente fue un milagro. Bien, ahora sí, entramos a Jueces. ¿Cuánto tiempo llevamos? 46 minutos. ¿Cuánto? 46. 46, entonces vamos a detenernos, vamos a hacer un pequeño receso, un break.